cambiamos muy rápido de estudio, pero sí hay que saludar a todos ustedes porque muy probablemente nos estén viendo quizás en un diferido, si nos están viendo en vivo. Muchas gracias que están acá. Nos decían hace ratito, oigan, ¿está bien si el like que dejo en Café y Noticias se quede en Versus? Claro que está muy bien. Yo sé que quisieran tener más manitas aquí y más botoncitos para dejar ese like, porque es lunes de Versus, y estamos Alina Duarte, Meme Yamel, Dani Barragán y una servidora, Perla Velázquez, en este espacio para traerle el mejor análisis de todo lo que está sucediendo en nuestro país y los impactos que están teniendo las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cómo están, chicas? Bien, feliz de estar aquí de regreso. Una disculpita a todos por no haber estado la semana pasada y hace 3 semanas, pero bueno, ya estoy aquí, así que feliz. Por dos. Eso fue lo que dijeron. Sí, Yo voy a decir nada más por dos. Y lo que diga Lina, desde ahorita se está cumpliendo. Lo he manejado en el último año. ¿Para qué romper? En la vida personal, en la ¿Para qué romper con la tradición? Lo que diga Lina es la verdad. Así que adelante, Lina. Tienes una hora para hablar. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a Rodolfo Sala. Qué bueno. Aprovecho para recordarles a todos y todas ustedes que... No, pero además qué bueno que escribe Rodolfo Salas, porque el próximo sábado voy a estar ahí en Cuernavaca, así que luego los voy a poder ver a la audiencia de Versus de Morelos, voy a estar por allá. Así que Rodolfo, bueno, qué gusto. Es embajador de Sin Embargo. Embajador de Sin Embargo. Y ya tiene el título. Sí, entonces por allá vamos a estar el sábado. Pues allá va a estar Alina el sábado, pero en lo que llega el sábado va a haber todo un análisis aquí durante la siguiente hora de lo que ha pasado en nuestro país, porque la semana pasada vaya movimientos que vimos, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump ya lanzando estas acciones punitivas que ha tenido para varias de las economías a nivel internacional, en donde vemos que se han movido los mercados internacionales. Fue una semana negra para las cifras económicas. Hoy sigue siendo ese lunes negro con el cual despertamos la semana pasada. Entonces, vámonos de lleno con el análisis, porque ante toda esta serie de declaraciones que deja el presidente estadounidense Donald Trump sobre qué aranceles va a imponer, dependiendo también la manera en que se estaban imponiendo aranceles de otras economías a Estados Unidos, México sale ileso de esta situación. Sí tiene ahí sus acepciones con el tema del sector automotriz y también lo que va a pasar con el acero y el aluminio, pero básicamente no golpeó tan fuerte a nuestra economía como lo está haciendo con otras economías, ¿no? Viene también la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México, para tener un plan México, y empieza a delinear cuáles son las acciones que van a emprender durante los siguientes meses para, sobre todo, tener una soberanía en nuestro país. Entonces, arranquemos por este tema. ¿Cómo viste el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, estas acciones que se dan a conocer y este camino que va a empezar a tomar nuestro país para fortalecer la soberanía? ¿Será suficiente esto que está anunciando la presidenta para hacerle frente a un país como Estados Unidos? Pues yo no sé si sea suficiente, pero lo que sí es cierto es que estamos respondiendo a un nuevo modelo económico que se está trazando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es muy interesante, porque después de la Segunda Guerra Mundial lo que se hace es crear este sistema económico financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que surgen en el 44, después organismos como la Organización Mundial del Comercio, que surgen en realidad para ir implementando los intereses de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente sobre los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos encuentra la forma de hacer valer sus intereses a través de un consenso generalizado de que estas organizaciones van a velar por los intereses de todos, cuando en realidad lo que vimos después en la década de los 80s y los 90s fue la implementación de un modelo económico de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, que fue el modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal igual tuvo un montón de acuerdos, de tratados. En el caso de México se insertó bajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán en el 94. Vimos cómo es que todos los países tenían esta noción y se empezó a hablar mucho de desarrollo, pero desarrollo como sinónimo de garantizar que Walmart, Starbucks, McDonald's estuvieran en todos lados. Ese era el gran desarrollo. El decir la tiendita de la esquina es subdesarrollo, es tercermundista, porque lo que tú necesitas ahí es una tienda de los grandes capitales transnacionales.
Entonces hubo un consenso durante todas estas décadas de que ese era el gran modelo de desarrollo a seguir, de que todos teníamos que usar Nike, todos teníamos que usar Adidas, todos teníamos que usar las grandes marcas de los capitales. Y bastante se mermó y se atacó a las industrias nacionales en aras de este desarrollo. Y lo vimos no solamente con los capitales estadounidenses, sino también con los capitales chinos, ¿no? Esta industria de maquila, en donde puso en riesgo la industria del juguete, la industria de los zapatos, ¿no? O sea, es decir, hubo un montón de factores que desarticularon el campo y pues que sumieron a la clase trabajadora mexicana en una maquila gigante en este país. Y que ese era el riesgo y lo que me preocupaba hace unos meses, ustedes recordarán, con este nuevo modelo del outsourcing, de los grandes capitales, el decir, híjole, pues nos vamos a convertir ahora de nuevo en una gran maquila, sí estamos aprovechando un montón la inversión extranjera. El nearshoring y las, ¿cómo se llamaban? Los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo, pero como el capitalismo no sé qué, ¿no? O sea, en un mundo ahí estaba rarísimo, ¿no? Como el nuevo bienestar, que seguía siendo capitalismo, pero uno más bonito, ¿no? Así. Sí. Y yo creo que ahora lo que hace Trump, para mi gusto, es pues quitarse la máscara, porque era evidente que Estados Unidos no nos hacía jugar con las mismas reglas, nunca hubo un consenso en torno al bienestar de los pueblos, sino a que menos personas se quedaran con más ganancias durante todo este tiempo. Y ahí es donde se empezaron a crear pues estos multimillonarios, billonarios, magnates de varias industrias que, aprovechándose de la falta de regulación o de la regulación a modo, empezaron a tener una concentración de capital brutal que nunca un ser humano de a pie va a ver, ¿no? En miles y miles y billones de dólares. Y que ahora le dicen esto del tecnofeudalismo, que no me gusta bastante, pero que tiene que ver... Yo tampoco. Sí, tiene que ver con que... pues es un capitalismo que ahora está en una fase digital y que básicamente hay nuevos modelos, ¿no? de desarrollo en torno al consumo que tú le das al ver Instagram, al ver las redes sociales, y esos son los grandes multimillonarios hoy en día. Hoy Trump viene y dice, háganse a un lado todos, no es cierto, quítense, esto era un mito, ¿no? Y vienen y los propios miembros del gobierno de Estados Unidos se quitan las máscaras y dicen como, o sea, Marco Rubio, toda esta gente, ¿no? Es como, ¿cómo China pudo hacer eso? Y es como justo porque no tuvo la misma economía que ustedes y el Estado sí reguló y permitió el crecimiento de tales y tales capitales, ¿no? Y ese es un mito que hay que quitar. Sobre China. Y ahora pues Estados Unidos dice, pues me vale, ¿no? Me vale toda esta maquinaria, esta arquitectura que nos inventamos porque al final fuimos muy torpes, no logramos acabar con el déficit que tiene Estados Unidos, no logramos industrializar al país, no logramos hacer lo que otros países sí están haciendo y es por eso que pretende lograrlo con aranceles que obviamente no van a ser suficientes, ¿no? Abandonaron a la industria nacional, abandonaron la posibilidad de crear un desarrollo, un bienestar dentro de sus sociedades y ahora creen que con aranceles lo van a lograr. Y es ahí en donde, bueno, ya ahí entraremos, ¿no? En el tema de México, que pues México lo que dice y lo que está aprovechando es, vamos a aprovechar esta escalada de bienestar que sí hemos puesto en el centro al interés pues de la sociedad, aún con concentración de riquezas en pocas manos también, en varios oligarcas en este país, pero ha habido una derrama económica, la lamentada derrama económica que se hablaba en los 90s, pero que hay un bienestar, hay un apoyo al gobierno que pues ya quisieran otros países tener. Que creo que en eso radica, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que vimos desde el Museo Nacional de Antropología, en donde lo que se busca es reforzar un proyecto de nación que no surge de una semana atrás o 2 semanas atrás, sino que es más bien empezar a hablar de tener una economía fuerte, de tener una soberanía en distintos temas para no depender de un país como es Estados Unidos, pero también de otras economías, ¿no? Claro que se necesitan lazos comerciales, claro que se necesita reforzar la manera en cómo están ingresando otros productos, porque no 100% México tiene la capacidad para estar produciendo, ¿no? Entonces, esta soberanía de la cual habla la presidenta Claudia Sheinbaum, y para reforzar también este Plan México, la lleva a presentar 18 acciones que son básicamente cómo poner, ¿no? Ya a trabajar a las distintas dependencias, a las distintas secretarías para que se accionen y veamos ese crecimiento que tanto se ha prometido desde que empieza el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, ¿no? O sea, como sí estamos viendo ahorita
un segundo piso de esta llamada cuarta transformación con este proyecto, que es resultado de todos esos años que se ha venido trabajando un plan de desarrollo nacional. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo has visto este fortalecimiento que hay de la soberanía, no solamente en estos años, Meme, sino desde el sexenio del presidente López Obrador? Porque desde ahí ya vienen sentadas las bases para lo que hoy presenta esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí, disculpe usted. Perdón, ya pasó. Ya se fue, disculpen, ya se fue. Es que a ver. Me falta su rosa. Me falta, exacto. ¿Dónde está la rosa? No sé. A ver, creo que a mí lo que me gustó, porque son 18 puntos, pero lo que me gusta de esos 18 es que abarcaron puntos que muy casi clave. no se mencionaron dentro del tema de los aranceles. Si bien es cierto, no nos aplican aranceles recíprocos y sí tenemos que lidiar con el tema del acero y el aluminio, que afecta particularmente al sector automotriz. En las reglas chiquitas de lo que sí quiere el gobierno de Estados Unidos que hagamos están, para mí, temas muy particulares. Que México facilite la importación de glifosato y de maíz transgénico. Particularmente con estas dos, ya sabemos que hay un tema complejo. Y yo lo explicaba como un círculo desvirtuoso, porque dentro de lo que pide Estados Unidos en esa cartita para México es facilitar las importaciones de glifosato, de maíces modificados genéticamente, algo con lo que hemos luchado, que hay incluso decretos donde está la prohibición y el proceso para dejar de utilizar el glifosato, buscando alternativas que no generen las consecuencias que sí genera el glifosato, como lo son cáncer. Pero también Estados Unidos habla de facilitar que a través de COFEPRIS y a través de las aduanas se desburocratice el proceso para permitir la importación también de equipos médicos, de medicamentos que ellos sí tienen aprobados por la FDA, pero que COFEPRIS ha estado resistiendo un poco, y de alimentos ultraprocesados. A ver, Estados Unidos tiene varios negocios con los que ha destruido el mundo. La guerra, las armas, pero también el farmacéutico. Y el asunto del glifosato y del maíz transgénico, a mí lo que me da a entender es eso, este círculo de desvirtuosidad de, ok, no te voy a imponer aranceles, pero sí quiero tener un control sobre ti. ¿Cómo te controlo? Enfermándote. Y después, ¿cómo te controlo? Pues con las medicinas que te voy a mandar para curarte. Entonces, exactamente, es un círculo. La crisis justo de fentanilo, ¿quién la provoca? Las farmacéuticas en Estados Unidos. Entonces, el que Estados Unidos sí diga, no te voy a imponer aranceles, no, o sea, pero quiero que me facilites la entrada o la resolución o la aprobación de ciertos medicamentos, porque aparte no especifican cuáles, solamente dicen que los procesos son complejos en México para la importación de este tipo de medicamentos. Y cuando te pones a buscar más o menos cuáles son los problemas que ha tenido Estados Unidos, pues justamente derivan en los que le preocupan a Bayer Monsanto, porque ya no solamente es Monsanto, es Bayer Monsanto. Y cuando ves que Estados Unidos quiere que facilites a través de la COFEPRIS la aprobación de ciertas, dices, a ver, espérate. Entonces, aquí obviamente hay un riesgo de, pues tienes a Estados Unidos de sí no te impongo aranceles, pero sí quiero seguirme metiendo hasta la médula, enfermándote y, entre comillas, sanándote. Sabemos que así no funciona. Volvemos al tema de fentanilo, ¿no? Es una crisis que se le sale de control al sector farmacéutico. Cuando yo escucho la respuesta de la presidenta, me queda perfectamente claro que ella vio esos puntos medulares, porque lo primero que dice es, sin maíz no hay país. Aquí no va a haber el tema del maíz transgénico. Y que le han dedicado mucho. Exactamente. Bastante. Y además viene este fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Entonces, mi primera respuesta para ti, Estados Unidos, es no voy a permitirlo. Punto. Eso no he visto que haya algún tipo de reacción por parte de Estados Unidos todavía. Pero sí está sobre la mesa. Y digo que son temas que poco se comentaron porque estábamos como muy metidos en es que si hubo aranceles, no, a ver, espérate, olvídate de los aranceles. Sabíamos que era un tema que se podía negociar, pero que te preocupen las otras cositas que vienen en las letras chiquitas. El gobierno de México lo tiene claro, ¿no? Entonces, viene la soberanía alimentaria, que es no solamente la producción del frijol y demás, sino también la del maíz. Y en el tema de COFEPRIS y demás, sí dice la presidenta que van a hacer, pues, lo de la eliminación burocrática de trámites para facilitar y demás, pero sobre todo enfocado al sector mexicano. No por el sector estadounidense, no por las importaciones, sino para que empresas mexicanas del sector farmacéutico, empresas mexicanas de este sector incluso, tengan mayor facilidad para registrar sus propios productos, algo contra lo que también hemos batallado. Porque si hablamos de la burocracia, de lo complicado que es el proceso de hacer una empresa o de obtener un permiso y demás, es mucho más sencillo dentro de esa complejidad para una empresa internacional o transnacional que para una empresa mexicana.
O sea, para la empresa mexicana es muy complicado. Es la crítica que hemos hecho a lo largo de los años de por qué no tenemos empresas 100% mexicanas, pues porque no tienes el dinero para poder pasar todos esos filtros que sí tienen las transnacionales, que aún así se quejan del tipo de procedimientos y del atraso que tienen. Entonces, cuando la presidenta anuncia en sus 18 puntos que justamente va a apoyar a que estas empresas mexicanas del sector farmacéutico empiecen otra vez a tener esta fortaleza, estás hablando de una soberanía que va más allá de la soberanía alimentaria, más allá de la soberanía incluso del Estado. Es para las y los mexicanos, pero también eso involucra empresas mexicanas. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, del tema energético, mucho hablábamos respecto a cuántas empresas mexicanas se querían meter al sector. Es que no hay empresas mexicanas que se metan al sector energético. Pero Meme, todas por ejemplo, son transnacionales. ¿No ves una contradicción también en el tema de, y más o menos lo empezaba a tocar Alina, de fortalecer, por ejemplo, empresas como Walmart y que anuncien esta serie de inversiones y que ahora, si tú vas a un Walmart, te encuentras, sí, el sello de Hecho en México y apoyando el hecho en México, pero estás apoyando a una empresa estadounidense al final? Sí y no, porque tienes dos cosas. Si hay una contradicción, sí podría ser una contradicción, pero también es una contradicción para el propio Estados Unidos. O sea, tienes a una empresa como es Walmart que apoyó abiertamente a alguien como un Donald Trump, que su narrativa era México son los malos, y es la misma empresa que hoy está apoyando a México. Sí. Entonces, es una contradicción para dos puntos. Te habla de un acuerdo que se tiene. Pero también está la otra parte. Necesitas empezar a apoyar a la empresa mexicana, que de ahí viene el punto de parte de estos 18 puntos. Entonces, sí tienes esta empresa que le va a meter y que va a meter muchos más productos mexicanos de los que ya vende, como decir, sí, Walmart, tú me podrás criticar, lo mismo que hacemos con Donald Trump. Sí, Trump criticó, pero hoy hasta comparte la campaña de fentanilo tal cual como la hizo el gobierno de México, con todo y el sello del gobierno de México en el sector gubernamental. Entonces, a ver, espérate, ya no entendí. O sea, sí hay una contradicción en la narrativa, pero en los hechos, el presidente de Estados Unidos está compartiendo así tal cual, nada más traducida, la campaña de fentanilo que está haciendo el gobierno de México. Entonces, ¿somos los malos o no somos los malos? Creo que esa narrativa ya se cayó. Entonces, es una narrativa que se les cayó a todos. Como cuando estábamos con los mitos de, es que si tú incrementas el salario mínimo, va a incrementarlo. No es cierto. Son mitos que se han estado rompiendo. Entonces, lejos de ver contradicciones, yo lo que veo son que se están poniendo las cosas donde deben de estar. Así como se fortalece o viene esta inversión por parte de Walmart, que es una inversión millonaria, es un mensaje de decir, no que no nos querían, no que éramos los malos, no que no sé qué tanto. Bueno, pues vean, no que íbamos a entrar en crisis. Bueno, pues vean, hay una inversión millonaria por parte de una empresa estadounidense que apoyó abiertamente a Donald Trump. Pero no te puedes quedar ahí. Yo sí vería una contradicción si el gobierno se quedara solamente con eso de, gracias Walmart. Ya está ahí. Hay que fortalecer. Que ahí vienen esos puntos, esos 18 puntos. Porque tenemos empresas mexicanas que justo desaparecieron. Claro. Desaparecieron porque llegaron todas estas empresas de Estados Unidos o todas las empresas internacionales, llegaron y empezaron a poner lo suyo. ¿Cuántos no se acordarán de estas, pues estos restaurantes de hamburguesas que a mí me cuentan, que a mí ya no me tocaron, que existían desde hace muchísimos años y que cuando llega el primer McDonald's desaparecen? Ese es justamente el tema. Empezar a recuperar el sentido de la empresa mexicana para mexicanos, que es 100% hecho en México. El recuperar esa industria, el recuperar el potencial que tenemos. Es increíble que nosotros en Estados Unidos, los paisanos, sean los que hacen el trabajo en el campo, sean los que están impulsando todo ese trabajo, y aquí en México no lo tienes. Se ha perdido. Bueno, regrésalo, no lo pierdas, foméntalo, inviértele al campo mexicano, porque al final es el que sostiene muchos sectores, incluso de Estados Unidos. Entonces, es un asunto de ir equilibrando la balanza, que no se va a hacer de la noche a la mañana. Se empezó con un Andrés Manuel López Obrador con ciertos sectores, empezó con ciertas políticas económicas, y hoy tienes que ir a un 2.0, de no rompo contigo, pero sí marco mis límites claros. Para mí los más importantes tienen que ver justamente con el tema del glifosato y el tema del maíz transgénico. Es increíble que en México seamos un país productor de maíz, que importa maíz, y encima quieren que importemos un maíz modificado genéticamente para consumo humano, que no va por ahí. Entonces, aquí es donde vienen todos estos factores que se tienen que ir sumando a fortalecer sí empresas mexicanas, pero que eso no se traduzca en hacer más ricos a los que ya de por sí son ricos en México, sino que se traduzca en la generación de empleos bien pagados, dignos, que se traduzca incluso estos empleos formales, que fortalezcan al sector de salud pública también, que se paguen impuestos, que esos impuestos se traduzcan en obra pública y en generación de aún más oportunidades para empezar a equilibrar esa balanza. Es una suma de varios factores. Y si algo me queda muy claro es que los empresarios mucho jugaban con la narrativa de, es que Andrés Manuel nos odia, pero no es cierto.
Ni AMLO, ni la 4T, ni la presidenta. Yo no conozco muchos empresarios que les haya ido mal, salvo alguien que se llama Salinas Pliego, que le fue mal, pero porque no pagó impuestos. Sí, El papá pero de de ahí Claudio fuera, X está muy exacto. contento siempre en los eventos de Claudia. Se Exacto, cansó y siempre de está. aplaudirle. Ajá. Exacto, es el primero que está ahí. Yo lo aborté. Sí, se le está. hincharon las manos de Pero aplaudirle ¿qué pasa ese con día a la Claudito Chuquito? Exacto. No, y aparte está ahí. Claudio Junior ¿Qué pasa con él? Estaba- es rebelde el muchacho. Pero es que aparte es rebelde, pero porque es filántropo con dinero que ni siquiera es suyo. Pues así cualquiera. Sí, pero ahora que mencionas eso, también pensaba mucho en la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha logrado que México salga a flote, ¿no? O sea, que saliera librada de estas negociaciones, que sí hubiera una manera de que el presidente de Estados Unidos voltea y vea con respeto a nuestro país, ¿no? Y gracias también a estas estrategias que se implementaron desde la presidenta. Entonces, ¿sí consideran que justo, Dani, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum sí está haciendo una estrategia clave para ahorita tener estos resultados que estamos viendo? Porque también pareciera, con todos estos hombres en el poder y con todo lo que tenemos alrededor y en este contexto, que ha sido la única que ha podido navegar la tormenta de Donald Trump. ¿Lo ves así? ¿Crees que sí ha habido una buena estrategia que ha liderado la presidenta? Sí, sin lugar a dudas. Hace rato estábamos viendo lo que estaba pasando con China, que ya, o sea, del estira y afloja ya están llegando hasta el 50% de aranceles y que con las negociaciones ya canceladas. No, o sea, sí podríamos estar peor, ¿no? Digo, eso Claro, sin lugar a dudas. La estrategia ha funcionado y eso, quien no lo reconozca, se va a ver muy mal, ¿no? De no hacerlo. Ajá. Y ellos, pues, ya sabemos, ¿no? Que les gusta irse al barranco, entonces, pues allá ellos. Pero, o sea, de manera... visto desde lejos, la estrategia ha funcionado y eso es un hecho, ¿no? Ahora, de lo que viene, yo creo que también tiene que haber mucha conciencia por parte no solamente de la presidenta, sino de todo el equipo que la rodea y de los que aspiran a llegar, ¿no? Porque, o sea, la política no tiene que basarse solamente en cómo enfrentarse a Trump los siguientes 4 años. La política tiene que ver con cómo se hace a México grande otra vez, ¿no? O sea, ya más allá de Trump, e incluso más allá de Estados Unidos, más allá, por ejemplo, y metería otro tema a la mesa, que es porque muchos se dicen, ay, no hay que irnos a Estados Unidos, vámonos con China. Híjole, Alina también ya lo señalaba hace un momento, no es que con China nos esté yendo mejor, ¿no? O sea, todo lo que ha venido a modificar, también un tema de explotación laboral que no se ha platicado, o sea, al igual que con las maquilas gringas en la frontera, ¿no? O sea, pero, o sea, el asunto es cómo le hacemos para que México pueda empezar a depender menos de esos mercados que, pues, un comercio equitativo, pues no hemos tenido, ¿no? Una relación comercial no la hemos tenido. Se han venido a enriquecer a México tanto de los bienes naturales como de la mano de obra, como hasta de las legislaciones, ¿no? Y de la corrupción. De todo han sacado los países que han llegado a hacer negocios aquí. Y por eso también otro dato que se ha manejado mucho estos días, que es que México es el país con más tratados comerciales del mundo. Sí. Bueno, eso también te dice algo, ¿no? De que hemos dejado que todos los países vengan, hagan de las suyas, se lleven todo. Pero tenemos tratados comerciales. Bueno, entonces, ahora, ya que tenemos a Trump encima, ya que la presidenta presenta esto que a mí me pareció más como un plan nacional de desarrollo, ¿no? Como se presentaban antes en los gobiernos. O sea, no es un plan anti-Trump, es un plan nacional de desarrollo para el país, no para los mexicanos. Por eso lo que ya hablaba Meme de lo de la autosuficiencia alimentaria, lo hemos escuchado por años, ¿no? Lo de la campaña de Sin Maíz No Hay País, ¿cuántos años lleva? Es viejísima. Pero bueno, ahorita ya se están poniendo ya las bases en la Constitución para que ahora sí sea materia obligatoria, materia que se respete, materia que ya sea vigilada. Entonces, así tiene que pasar con otros campos, ¿no? O sea, pero que sea un asunto más allá de Trump. Si esto es un plan para contener a Trump en los próximos 4 años, va a ser una pérdida de tiempo, porque nada nos garantiza que después de Trump no vaya a venir un Trump 2.0, ¿no? Porque, o sea, así también es la derecha. No es que la derecha tenga un límite. La derecha va a apostar por alguien que sea, que sostenga a Trump y que vaya 2 pasos más adelante, ¿no? Entonces, por eso yo también mencionaba que es algo que se tienen que comprar
tanto la presidenta, que obvio lo tiene porque lo está defendiendo, pero también su equipo para que se haga funcionar todo. Un tema que siempre nos mueve a todos nosotros. Tenemos que tener a una Secretaría del Trabajo activa, ¿no? Porque, a ver, si le vamos a empezar a exigir a los gringos a que, a ver, si todos nos vamos a poner con nuestras empresas y ustedes van a defender las suyas y nosotros las nuestras, bueno, vamos entonces a verificar que los derechos laborales en sus empresas que estén aquí en México se cumplan. Pero, a ver, ¿cómo vamos a ponernos al tú por tú con las empresas extranjeras si con las empresas nacionales no las vigilamos? Entonces necesitamos tener, solamente por decir un ejemplo, y solamente centrándome en esto, una Secretaría del Trabajo que esté activa, que nos garantice que realmente, por ejemplo, se acabó el outsourcing, porque creo que eso es una materia que también está en duda, ¿no? Que ya se acabaron las relaciones laborales abusivas. Lo de la ley Silla, por ejemplo, se supone que ya quedó, de verdad se está cumpliendo, o sea, cosas que tenemos que solucionar aquí para después, ahora sí, empezar a ponerles alto a las empresas extranjeras, porque ya al parecer es la nueva realidad para todos los países, ¿no? Es nuestra nueva realidad. Y así con otras oficinas, o sea, de poco va a servir que la presidenta esté haciendo la defensa directamente con Donald Trump si las oficinas alrededor están fallando. Y no solamente en la negociación con los otros países, sino en lo que hagan desde adentro. Así que creo que es importante que también el movimiento de la izquierda, y lo digo porque pues las encuestas muestran que al menos ahorita para las elecciones intermedias otra vez estaría arrasando, y de seguir así podría mantenerse en la presidencia de la República. Tienen que entender que esto va a continuar, que lo de que hablar de soberanía alimentaria no tienen que ser ya palabras vacías, ¿no? Que tienen que hacerse una realidad, que lo del agua, por ejemplo, que también fue un asunto importantísimo que ya que se empezó a manejar, que se empiecen a revisar, o sea, es ir más a fondo de todo esto, más allá del discurso y más allá de Donald Trump, porque si solamente se está trabajando para atender las necesidades del naranja, estamos perdidos. Porque además algo que yo estaba viendo este fin de semana, por ejemplo, son estos tipos de acciones punitivas que tiene Estados Unidos contra cada país, ¿no? Que decide justamente fortalecer esta soberanía, que aquí en México, con este plan que se presenta, el Plan México, vemos que le ponen apellido a la soberanía alimentaria, a la soberanía energética, o sea, ya ha dividido el plan con el cual se va a trabajar. Sin embargo, sí es una especie de respuesta a Donald Trump, pero más una respuesta, como bien decías, Dani, para la sociedad mexicana, ¿no? Para un proyecto que lo que busca es fortalecer a las bases de la economía, fortalecer sobre todo nuestra ciudadanía y además sacar de la pobreza a millones de mexicanos que todavía están ahí. Entonces, en este estudio que tú has hecho y este análisis, por ejemplo, Alina, de Venezuela, que en una Venezuela o en una Cuba, que han tenido este tipo de acciones en donde vemos que Estados Unidos termina castigando, ¿no?, a estos países, a estas economías, y que lo que busca justamente es un bloqueo. La respuesta que vimos la semana pasada del presidente de Estados Unidos con estos aranceles es eso, ¿no? Una especie de llevar este bloqueo hacia un nivel mayor y tener un bloqueo para muchas economías y hacer cada vez más difícil porque dicen, se están aprovechando de mi economía, entonces pues yo también necesito sacar provecho de ello, ¿no? O sea, respeten a mi país, que es el discurso que tiene con Venezuela y que tiene con Cuba. Entonces, México lo que está haciendo también es fortalecer estas bases, fortalecer la soberanía y mostrar respeto. Pero ese es el camino, ¿no? También como lo han hecho en las economías de Venezuela y Cuba. Pues Estados Unidos se caracteriza por eso últimamente, ¿no? Ha ido transformando sus formas de recrudecer la violencia hacia otros gobiernos y hacia otros pueblos en aras de lograr sus intereses. Vimos en algún momento, ¿no? Y esto es algo que a mí me gusta mucho plantear, porque Estados Unidos va mutando también en su forma de responder en la violencia hacia el mundo y en hacer valer sus intereses. Primero optaron por invasiones territoriales, ¿no? Abiertamente, eso fue lo que nos quitaron el territorio en México, todo Nuevo México, California, Texas, etcétera. La ocupación también en ese momento ya de la guerra que tuvo contra España por el territorio de Cuba, ahí con la doctrina Monroe, abiertamente era, pues vamos a defender nuestro patio trasero, ¿no? Después decidieron implementar ya en el siglo XX, pues golpes de Estado, abiertamente militares, en donde pues
incluso formaban a su ejército, a los ejércitos de esos países en la Escuela de las Américas, y después esos mismos militares iban y daban los golpes de Estado en sus propios países. Después de los golpes vino con el cambio del modelo económico neoliberal, pues en esta arquitectura financiera de la que hablaba anteriormente, decidieron implementar medidas, sanciones o incluso pues nuevas organizaciones como la propia OEA, en donde primero fue en nombre de la libertad y los derechos humanos, después en contra de la corrupción en la década de los 2000, y después ahora con el terrorismo a partir del 2001 y ahora con el narcoterrorismo han buscado incidir directamente dentro de la vida, ¿no?, de cada uno de los países. Sin embargo, en el plano económico encontraron algo bastante fructífero porque al tener cooptados todos estos mecanismos económicos, pues les venía muy bien de amenazar, porque las sanciones que usan en contra de Cuba y de Venezuela sí implican como acciones directas, ¿no?, de impedirle a tal empresa que, por ejemplo, ahora en el caso de Cuba, lo que hacen es impedir que la empresa Orbit S.A., que es la que permitía las remesas en Cuba, pues la prohíben, y obviamente eso implica que ya no hay divisas hacia Cuba. Eso lo pueden hacer, pero en realidad estas medidas económicas unilaterales llamadas sanciones, que es como te portas mal, te castigo, ¿no? O sea, la noción de una sanción es como, pues ¿quién te manda a andar de castrochavista? Exacto, ya es la chancla internacional, es el chanclazo. Esas sanciones lo que hacen es amenazar, ni siquiera son acciones concretas. Le dicen a los bancos, si tú permites transacciones de empresas con el gobierno venezolano, te vamos a castigar. Entonces, no necesariamente Estados Unidos tiene que hacer algo, basta con la amenaza para que eso impida, ¿no? Y yo lo he dicho, ¿no? También habría que poner atención en varias cosas particulares de la economía mexicana, en donde Estados Unidos puede hacer ese tipo de cosas. Y una de ellas es la industria energética, porque recuerdo cuando estaba yo de corresponsal en Washington, se estaba dando este intento de golpe a Nicolás Maduro con Juan Guaidó, y una de las primeras acciones que hizo Estados Unidos fue quitarle Citgo, que era como su Pemex en Estados Unidos de Venezuela. Se la quitaron y se la entregaron directamente a Juan Guaidó para que hicieran un desfalco total de esa empresa que tenía Venezuela en Estados Unidos. Recordemos que nosotros tenemos Deer Park en Texas, ¿no? Entonces, cuando compramos Deer Park el sexenio pasado, pues lo primero que me venía a la cabeza era eso, cómo se defiende la soberanía extraterritorialmente cuando Estados Unidos hace eso, con la mano en la cintura, sin respetar ningún tratado, sin respetar con la mínima decencia, solo lo hacen y no pasa nada, contrario a si lo hace China, si lo hace Rusia, que valga el paréntesis, no lo hacen. Entonces, ese tipo de cosas son las que México, yo creo que no solo las tiene clara, sino a mí me impresiona, o sea, está muy marcado el sello de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a cómo se maneja en todo, ¿no? Que es muy desde la ciencia y tener todo fríamente calculado. Claro. Y decir, a ver, vamos a fortalecer el campo, porque no solo es una consigna si maíz no hay país, sino que en efecto ahí radica parte de la soberanía alimentaria, ¿no? El cómo fortalecemos el maíz, cómo fortalecemos el frijol, la leche, o incluso me atrevería a decir cómo fortalecemos el campo en sí. Fíjense lo que son estos tratados tan absurdos que llegamos a aceptar sin chistar en su momento. Lo digo como Xochimilca, una parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio era que no se podía innovar en técnicas del agro. Entonces, las chinampas, que son vanguardia, ¿no?, mesoamericana, claro, en tanto al cultivo. Yo cuando les preguntaba a unos compañeros chinamperos de por qué no se estaba llevando estas técnicas al plano internacional o traer a gente de otros países para ver eso, que sí lo está haciendo China hoy, por ejemplo, que China está cultivando con drones. Yo cuando lo vi hace unas semanas, yo estaba anonadado que están sembrando hectáreas con drones. Yo decía, bueno, las chinampas también resultan algo que puede servir. Me dicen, no, es que no podemos por el Tratado de Libre Comercio. Y yo, ¿qué? O sea, imagínate que te digan, no podemos fomentar el uso chinampero porque se va a enojar, ¿no?, nuestros tíos del norte. Entonces, ese tipo de cosas están ocurriendo. Entonces, no es nada más no depender de la economía de Estados Unidos, no depender de China, sino que la soberanía implica eso, el ejercicio de lo que requiere el pueblo, el soberano mexicano, ¿no?, en función de sus necesidades alimenticias, energéticas. Y ojo, eso no niega
que no podemos meternos en un huevito y estar en una burbuja y decir, ay, bueno, ya no necesitamos de nadie. Bueno, eso tampoco va a ocurrir, ¿no? Vivimos en economías que sí o sí van a tener, exacto, es comercio. Nuestro vecino. Exacto, pero cuando dices, porque a fuerza tenemos que negociar con tal o cual, pues no. O sea, y menos con toda esta faramalla que se hizo durante tantas décadas en aras de libre comercio, de la libertad, de no sé qué, eso no existía, pero ahora es mucho más descarado. Entonces creo que es una buena oportunidad. Recordemos, ya estamos a un par de días que la presidenta acuda también a un nuevo encuentro internacional, que me da gusto porque también el presidente López Obrador pues no necesariamente acudía a estos espacios, y hoy con la legitimidad, el liderazgo y la oportunidad que representa renegociar, porque también es como, pues entiendo lo que estamos obligados bajo las condiciones concretas que hoy tiene México y una dependencia interlazada desde hace décadas con Estados Unidos, pero también es una buena oportunidad para tomarle la palabra a Estados Unidos y decir como, bueno, está bien, no tenemos aranceles, pero hay una oportunidad de negociar también pues desde otras lógicas, como ya lo ha hecho América Latina, como el Mercosur o el ALBA, ¿no? Que son organismos que estaban pensando más en las necesidades de los pueblos, o en el trueque internacional, ¿no? El ALBA TCP, el Tratado de Comercio entre los Pueblos, que es decir, si Venezuela tiene petróleo y Cuba tiene médicos, no es necesariamente una operación mercantil, es una operación de necesidad entre los pueblos, de ayudarnos mutuamente. Es decir, hay antecedentes de que este otro tipo de comercio también es posible. Sí, porque es sí fortalecer las empresas mexicanas, ya lo decías hace un momento también, Meme, y cómo tener una fortaleza de ese lado del mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué riesgos también ves hacia el frente, ¿no? Porque con lo que nos explica ahorita Alina, pues pareciera que al final estamos unidos, ¿no? También con otras economías, pero eso no evita que nosotros aquí en México se pueda llevar a ese fortalecimiento. Entonces, ¿qué riesgos también encuentras? Y con una respuesta que en algún futuro esperemos que no sea negativa de parte de Estados Unidos. Sí, creo que México ha sido muy cuidadoso en cuanto a su posición, qué es lo que tiene para negociar y cómo puede negociar. Algo que ahorita estaban comentando, eso es cierto. México es el país que más tratados comerciales tiene en el mundo. Tenemos tratados comerciales con prácticamente todos. Y si nos vamos al sentido de los tratados comerciales, recordemos cómo surge y con qué condiciones surge el Telecán antes del Temec, que no eran las mejores condiciones para el obrero, ¿no? Eran condiciones que en realidad prácticamente nos sometían a, sí, señor, lo que usted diga, yo se lo hago. Y no me importa la explotación, yo se lo entrego. Habría que revisar cada uno de los tratados que tenemos para ver las condiciones que se tienen y qué tanto benefician o qué tanto no. Sobre todo... Perdón. Es que se junta con lo que decía Lina al inicio, porque, o sea, la entrada al Telecán fue como ya México ya está con los de primer mundo, ¿no? Ya se junta con los populares. Ya es el nuevo popular. Exacto, porque así fue el tratamiento del tema, ¿no? O sea, aunque fue el golpazo del Tratado de Libre Comercio, o sea, pero algo que arrasó con mucho, o sea, fue de, ya estamos en el primer mundo. Exacto, ya llegamos. Pero no, a ver, sí, no, hermano, o sea, llegamos, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, llegamos a una esclavización moderna, pero aún así sigue siendo una esclavización. Y recordemos que cuando se está renegociando este Temec, que se cambian las condiciones, aún todavía quedó mucho por cambiar, que incluso hasta Estados Unidos lo pedía, que era el que pues tuviéramos mejores condiciones más competitivas, mejores, o sea, para que no todo se fuera aquí a México, porque volteas a ver y las condiciones paupérrimas con las que se trabajaban, pues hacía que la mano de obra fuera de muy buena calidad y muy barata, que no competían las demás empresas porque pues prácticamente acababan en desventaja. O sea, es terrible que para poder voltear a ver ese asunto, pues fueran los del norte los que dijeran, es que no puedes seguirle pagando tan poquito porque entonces nosotros quedamos en desventaja. Creo que habría que hacer una revisión de todos los tratados comerciales para ver y renegociarlos, pues cómo se está trabajando, incluso hasta con Canadá, porque aunque con Canadá tenemos un tratado y está el trabajo temporal entra y sale mucho, las condiciones con las que están trabajando nuestros migrantes en Canadá también son muy malas. Hace ratito les escuchaba platicar sobre este accidente terrible el que ocurre en el tema de Axe. En el concierto. Y me recordaba mucho lo que dicen muchos migrantes en Canadá, que dicen, sí, nosotros venimos aquí a trabajar, pero
si tenemos un accidente de trabajo no nos toman en cuenta. Y hay gente que se ha quedado mutilada en las manos, de los brazos y demás, pero no se las reconocen como un accidente de trabajo, pese a que sí fue un accidente laboral. Y tienes a los abogados trabajando para sacar, o sea, a eso me refiero. Creo que los riesgos hacia afuera son esos, el revisar cada uno de los tratados y mejorar las condiciones pensando, sí, porque hoy ya tenemos un gobierno que sí piensa primero en los mexicanos. Entonces, pensemos primero en los mexicanos, en que sean condiciones que nos ayuden a salir adelante, tanto dentro de la región como pensemos en cualquier otra parte del mundo. El caso con China. Sí, yo sé, China es un gran socio comercial para Estados Unidos, pero están peleados, pero sí son, pero no son. Pero también lo decía Dani hace rato, China no es así como que digas, híjole, ¿cuántos productos aquí nos ha desplazado? Sí. ¿Cuántos, incluso hasta productos artesanales? O sea, es más, es una plaga. es horrible. Y lo voy a decir todavía, mi papá tenía una fábrica de maquinaria agrícola de diseño, de cultivadora de tracción animal, desgranadora y demás. Y la crisis que más vivió fue cuando las empresas chinas empezaron a hacer la misma maquinaria que había diseñado mi papá y mi abuelo. O sea, mi abuelo y mi papá habían diseñado esa maquinaria, la habían vendido, la habían patentado y todo, pero empezaron las chinas a hacerlo y empezaron a desplazar porque eran más baratas, porque utilizaban materiales de menor calidad y entonces pues a la gente le alcanzaba más para comprar esa maquinaria, aunque sabían que se iba a descomponer, que no iba a aguantar la producción, ni el molino, mi papá fabricaba molino de nixtamal, o sea, todo este tipo desde el trapiche, molino de nixtamal, etcétera. Y cuando empieza a llegar la maquinaria hecha en China, te desplaza y te tumbó a una empresa 100% mexicana, con diseño mexicano patentado. Y eso ocurrió sobre todo en la administración de Calderón, de Vicente Fox. Empieza con la de Salinas de Gortari, pero detona el punto más complicado en la administración de Fox y de Calderón. Entonces volteas a ver y dices, a ver, sí China, pero vamos a poner ciertos límites. Y creo que ese es el reto más grande. ¿Cuáles son los límites que vamos a poner? Hacia las empresas extranjeras, para que no se nos olvide la empresa mexicana, y hacia la empresa mexicana para que no se desatienda del trabajador. Porque volvemos al tema del outsourcing. Sí hay mucha empresa, y también hay un punto en el que tienen razón. Todo lo que tiene que pagar un emprendedor para ser empresa hace que tengamos muy pocos emprendedores. Porque tienes que el trámite, que el permiso, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un negocio y vas a sacar tu permiso para tener tu generador de luz, te piden que vayas con la CFE para que verifiques si tienes bien la instalación y aparte que vayas con un gestor independiente que te cobra como 20,000 pesos para verificar si tu instalación está bien tal y como lo dijo la CFE. O sea, es la CFE y luego la Secretaría de Energía. Y solamente cuando tienes estas dos cosas, entonces ya puedes tener tu recibo de luz y ya puedes emprender quizás en una oficina. Eso, ¿cuántas personas lo pueden pagar? Y eso también que promueve, pues que tengas gestores intermediarios que te cobran un poquito menos para que entonces tengas el mismo servicio. Es lamentable que se ha fomentado la misma corrupción dentro de las instituciones por tener una cantidad de procesos y de trámites y de burocracia para poder tener una empresa y hacer un emprendimiento. Y si nos vamos a los datos duros, son las MIPYMES las que sí mantienen los empleos formales, no las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si vamos a fomentar que tengamos las MIPYMES, que sea fácil que lo puedan hacer con los impuestos, que sea sostenible y que no volvamos a esa dinámica donde el que tenía más pagaba menos, cuando no es un tema de si eres rico o eres pobre, no, es un tema de ir equilibrando tus ganancias con tus responsabilidades, de poner límites, que el Estado sea rector para que no pierdas el control. Por ejemplo, el sector salud depende también mucho de esto. Del ISSSTE depende, pues sí, del Estado, pero el IMSS depende de esta parte del sector privado, de que tengas empleos formales. Y cuando tienes empleos formales, tienes un sector salud y tienes, o sea, es uno de estos círculos en donde necesitas ir cerrando todos estos frentes que quedaron abiertos porque ya estábamos hasta en una privatización del sector salud. Por eso regreso al énfasis del principio. Estados Unidos no va a soltar. Si bien hemos logrado capotear, ¿no? Se ha ido negociando y demás, no podemos soltar. Son puntos muy finos donde Estados Unidos se quiere meter. Puntos muy finos que atentan literalmente contra la soberanía. Ya con la seguridad no pudo, lo va a seguir insistiendo, pero ahí está el tema. Con el campo no pudo, pero va a seguir insistiendo. O sea, es un asunto de Estados Unidos de infiltrarse cual la humedad. Y ahí tienes que tener al Estado, pues ahora sí que impermeabilizando y construyendo y cerrando eso, pero con una impermeabilización así machuchona, porque esa humedad se quiere meter y pues luego te genera moho y esas cosas y te enfermas y te vas al hospital y luego te quieren privatizar. Toda una
cosa muy terrible. Una Entonces, gran campaña. Una gran campaña. Exacto. Estadounidense. No al Mo estadounidense. Y que la copie Donald Trump, como la de fentanilo, ¿no? Sí. Copy-paste. Y yo solo agregaría esto que dice Memi, que ya lo decía Dani, va a ser fundamental el rol de la Secretaría del Trabajo en torno a varias cosas, ¿no? No solamente garantizar el salario mínimo, que no es menor, sino garantizar también acabar con el outsourcing, e incluso hay una gran deuda sobre la mesa, que es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Eso no podemos no obviarlo, y más cuando tenemos récords históricos de inversión extranjera, cuando todo el mundo quiere venir a México y demás. Creo que eso también es bien importante, el cómo se garantiza eso, y también fomentar el tema sindical, porque los sindicatos fueron cooptados, fueron corporatizados, ¿no? Durante muchas décadas bajo una lógica de sumisión a un Estado, un partido de Estado y al Estado, ¿no? Como el que garantizaba o no los derechos, pero que siempre tenían intermediarios. Entonces también sacudirse eso, ¿no? Que los sindicatos son malos, no, al contrario, es como elevar los derechos de la clase trabajadora en este país, que no solo pase por el salario mínimo, sino por garantizar absolutamente todos los derechos laborales, que creo que también la 4T lo tiene muy claro, ha avanzado en muchas cosas, ¿no? En el tema de las pensiones, que, insisto, generacionalmente era como, ¿qué es? ¿O con qué se come? Creo que ahora hemos avanzado. A mí me gustan mucho de esas. Sí, a mí me gustan mucho de esas. Yo creo que eso, no soltar y seguir presionando a nuestros legisladores y legisladoras para que, pues eso, que se disminuya también la jornada laboral. Sí, se avancen en esos derechos. Pero, o sea, creo que la Secretaría del Trabajo se ha quedado mucho a deber. O sea, creo que ahorita tú mencionas, por ejemplo, lo de el salario mínimo. O sea, son esfuerzos que se hicieron también, pero impulsados mucho desde el gobierno federal, claro, ¿no? Con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo de la democratización de los sindicatos, digo, todo el mundo ya en ese momento también le tocó a Luisa María Alcalde como secretaria del Trabajo, dijo, es que bueno, si los sindicatos eligen a esos charros, pues ya no es nuestro problema. Pero, o sea, aunque se hizo una ley para democratizarlos, pues no ha funcionado, ¿no? Incluso en la vigilancia de posibles violaciones a los derechos humanos, pues tampoco se ha avanzado. Entonces, yo creo que, no sé, supongo que tiene que mejorar un asunto para ser más proactivo. Muchas oficinas siempre se escudan en que necesitan una denuncia para poder activarse, pero bueno, al menos, digo, ya metiéndome en comparación con otra oficina, la Profeco pues está yendo a revisar las estaciones de gasolina, ¿no? Y se está poniendo a revisar. No sé si sea un momento en el que también ya la Secretaría del Trabajo pues tenga que empezar a actuar, porque yo, o sea, de verdad, si estamos posicionándonos frente a Estados Unidos para decir ya esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a defender, tenemos que funcionar bien adentro, ¿no? Y si tenemos una secretaría que ha sido fundamental y que ha sido utilizada para lo peor, o sea, tuvimos ahí a un tipo como Javier Lozano desapareciendo luz y fuerza del centro y dejando en la calle a cientos de familias, ¿no? O sea, de eso viene la Secretaría del Trabajo. Creo que sí es un momento ya de reforzarla de manera urgente, porque también ha estado de adorno muchos años. Porque, o sea, en todo este sentido, y ya juntando todo lo que han estado mencionando en esta casi hora que llevamos platicando, ya estamos en la ronda final del Versus de este lunes 7 de abril. Gracias a todos ustedes que continúan aquí escuchándonos y dejando sus comentarios y también dejando su me gusta. Hace un momento, Meme, hacías recuento básicamente de todo lo que se presenta del Plan México, ¿no? O sea, la manera en que también se busca financiar a las micro y pequeñas empresas, la bolsa de 100,000 nuevos empleos, vacantes que son ofrecidas además por el sector privado, renovar permanentemente un paquete contra la inflación para que se mantenga también un producto un precio para los 24 productos básicos, aumentar venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio, un portafolio de inversiones, ventanilla digital nacional de inversiones, una serie de acciones en donde se ve que justo el pensamiento de la administración actual no es un pensamiento que va cargado hacia los grandes empresarios, ¿no? Sino que va cargado y va justamente para fortalecer a toda la ciudadanía. Queda un gran reto ahora hacerle este cambio de chip a todos nosotros y quitarnos de la cabeza
que el producto internacional es un producto que es mejor que el nacional. Ese va a ser ahora el reto también para la administración actual y que decidamos mejor comprar algo hecho en México que algo hecho en Estados Unidos, porque también ese va a ser algo muy complicado de cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se presenta el tema de la soberanía alimentaria el pasado viernes en la conferencia de prensa de la presidenta, es que tenemos a un secretario de Agricultura diciendo que por muchísimos años no hubo suficiencia del frijol, por ejemplo, ¿no? En una semilla tan importante. Se busca ahora fortalecer esa parte, pero ¿cómo le hacemos ahora a la gente cambiar esta idea, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de ello y qué fortalecer también de este tema, ¿no? O sea, porque hablar con la gente, hacerles ver también en esta serie de elecciones es muy complicado e incluso algunos analistas decían, no va a ser rápido, no va a ser de un día para otro que yo decida cambiar mi producto. Pero no solo es cambiar el producto, ¿no? Sino tener una noción de la justicia social y de lo que implica, porque yo creo que es bien fácil a veces ponerle las nacionalidades y ponerle como ciertas etiquetas de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuando pues seguimos contribuyendo a lógicas extractivistas, de despojo, ¿no? O sea, lo que implica los agroquímicos. No quiero caer en estos discursos de, ay, todo es, ¿cómo dicen? ¿Conspiración? No, cuando se cultivan de manera orgánica, ¿no? O sea, todo es orgánico. Bueno, es que en realidad esa era nuestra agricultura, ¿no? O sea, eso es lo que se cultiva en las chinampas, en el campo, pero llegó un momento en donde empezamos a consumir estas cuestiones, ¿no? Masivas, con químicos, fertilizantes, porque era lo que primero es más fácil porque lo encuentras justo en el Walmart, ¿no? Y la otra porque hay una noción de que, ay, no, porque ese aguacate se ve feo, ¿no? Es una cuestión hasta estética, porque en el comercial es de tal o cual manera. Pero también yo vuelvo a insistir en no caer a veces en este discurso de solo lo mexicano. Yo entiendo, más bien hay que referirnos a ese proceso, ¿no? Que le da justicia al campo, que no tiene estos intermediarios que siguen teniendo. No hace falta que venga Walmart, ¿no? O sea, hay un montón de gente que no paga por lo que se debe, por la flor de cempasúchil, por el frijol, por la manzana, ¿no? Que mucho se ha quejado varios campesinos, campesinas del país, sino también porque pienso en que también hay grandes capitales mexicanos, ¿no? Que no son mejores, no es vamos a consumir Bimbo para no consumir tal. O vamos a consumir lo de Salinas Pliego porque es mexicano. O Soriana, ¿no? Soriana, claro, que nos hace fraudes electorales. Entonces creo que este es un momento sí de tener pues sí, un consumo más responsable. Yo entiendo que al final, pues en sociedades, ¿no? Y sobre todo en las ciudades es un poco más difícil, pero no imposible, que si hagamos ese ejercicio de saber en dónde lo estamos comprando, es simple hecho de regatear, ¿no? Muchas veces a ese productor que está vendiendo su mercancía y que pues claro que sale más cara porque no necesariamente está haciéndolo en proporciones masivas, cultivando caras, exacto, masivas. Entonces hay varios ejes que hay que seguir transversalizando y eso yo creo que es un gran momento. Eso lo he visto yo afortunadamente en varios procesos de izquierda en la región, en donde que llegue un gobierno de izquierda también significa volver a revisar nuestras raíces, nuestras prioridades. Yo lo recuerdo mucho con el caso de Ecuador durante el correísmo, que me tocó ir a una escuela de formación política allá y la gente me comentaba, ¿no? Es que qué horror antes usar una bandera ecuatoriana, porque pues qué, ¿no? Qué oso ser ecuatoriano, o simplemente Venezuela, ¿no? Que el orgullo hoy de ser Venezuela, después de ser prácticamente también una colonia estadounidense, o no se diga Cuba, después de un proceso revolucionario que aún en momentos tan oscuros como ahorita económicamente hablando, producto del bloqueo, pues se sienten muy orgullosos y orgullosas, ¿no? Entonces creo que también eso pasa por reivindicar el campo, por reivindicar nuestras concepciones, y ya lo decía yo la vez pasada en una charla que yo sigo citando todo el tiempo de Daniel Jadwe, que tuvimos en el Instituto de Formación Política, que él decía, es momento, ¿no?, de cuestionarnos también a las izquierdas, cómo actuamos, cómo estamos en el día a día, porque también fuimos socializados y socializados en el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué dudamos del abiertamente neoliberal cuando también creemos que nos merecemos algo porque ya hicimos tal, ¿no? En la meritocracia, en el individualismo, y es lo que vemos lamentablemente hoy en día, ¿no? Que por cierto el fin de semana tuve varios comentarios de que, ay no, Alina, ya te sientes, ¿no? Que ya no te mereces a nadie y demás.
demás. Y yo decía, ¿cómo no? Porque yo mañana voy a seguir saliendo a las calles y haciendo campañas, y yo llevo muchos años en esto, con o sin participar en medios de comunicación, pero también es eso, es como reivindicamos la noción del bienestar colectivo por sobre el individual, y a veces cuesta mucho, ¿no? Sí. Porque siempre es como es que yo merezco, yo no sé qué. Pues sí, pero cuando el horizonte es bien claro y el horizonte es colectivo, también se trata de entender que no siempre te toca a ti, que no siempre le toca a los que tú quieres, y eso, en este momento es un gran momento para repensar qué horizonte, qué país queremos, y yo creo que coincidimos aquí, queremos uno con mayor justicia social. Y lo que nos han metido en la cabeza, ¿no? O sea, que lo que viene de Estados Unidos es lo bueno, y con esta idea de globalización, de favor que me haces en que no haya un McDonald's, en que no haya Pero una ¿cómo decir? empresa. Es que en Cuba no hay McDonald's. O en Xochimilco hay creo que 3 Oxxos en todo Xochimilco, ¿no? Y de repente esa Y eso es poco comparado con... No, pero ahorita, por ejemplo, decía alguien en el chat, ¿no? Yo fabricaba mochilas y de repente, pues también con la inversión, con pues, los materiales chinos, pues también, ¿no? Se fue a la quiebra. Pues así un montón, ¿no? O sea, en mi caso, mi familia es comerciante de acero y de lámina, y también cuando fue la crisis del 2008, los precios se elevaron un montón y de repente por todos lados aparecen cosas chinas, ¿no? Entonces como, y pues al final toca eso, ¿no? El repensar también, porque claro que te es más barato esto, pero al final pues vas a tener que comprarlo 2 veces. Y segundo, pues estás ayudando a que desaparezca la tiendita de la esquina, la tiendita de las telas, la tiendita de las mochilas, etcétera, etcétera. Meme. Al final lo barato sale caro, muchas veces. Lo caro sale igual. Exacto, es correcto. Así dirías tú. Así diría yo. Es correcto, es correcto. Aquí lo he repetido y creo que hay que seguirlo repitiendo. México tiene que creérsela. Sí. Y no de ahorita, desde hace mucho. Porque México, o sea, cuando tú vas a Centroamérica, cuando vas a Sudamérica y empiezas a escuchar qué opinan de México y empiezas a escuchar cómo ven a México, tú regresas a México y dices, ¿neta somos así? Sí. O sea, ¿sí cierto? Hasta lo dudas. Porque hemos vivido muchísimos años con esa sombra de si Estados Unidos, entonces México es como el que está abajo. Y yo recuerdo mucho una vez una señora que alguna vez me dijo, a muchos mexicanos les gusta estar siempre con una bota encima. Si no era la bota de España, esa es la bota de Estados Unidos. Creo que es el momento de aventar la bota y entonces levantarse. Y vuelvo a ese punto, hay que creérnosla. Porque México es un país que tiene todo, ¿no? Tenemos todos los climas, tenemos ecosistemas, tenemos producción variada dependiendo de donde te vayas, y hay que creérnosla. Creer que sí podemos vivir en un mundo globalizado, pero con esos límites que son necesarios, límites que son estratégicos. Hablábamos con el sector energético, lo hemos hablado con el sector de salud, también tenemos que hablarlo con el sector alimentario. ¿No? Necesitamos sí mantener esta soberanía, porque si Estados Unidos en cualquier momento se le ocurre, como en este momento a un Donald Trump, pues yo nada más quiero que regresemos un poquito hacia atrás. Imagínense que hubiera tocado a Felipe Calderón lidiar con un Donald Trump. Imagínense el escenario en el que hubiéramos estado. Yo sé que el hubiera no existe, pero a veces creo que es sano hacer esas comparaciones, porque volteas y dices, bueno, qué bueno que no tocó a un Calderón con un Trump al mismo tiempo, porque entonces hubiera sido a una Xochitl, imagínate esta situación, a un Ricardo Anaya. O sea, yo no sé en qué México estaremos viviendo si nos hubiera tocado un gobierno entreguista con un gobierno que quiere comerse todo. No hace falta, ve lo de Bukele y lo de Milei, fueron arrastrados todos. No, pero aparte me encantó Milei todavía no tuvo cuate, dijo, es que gracias porque tuvimos la menor cantidad de aranceles, y yo... Eso habría pasado, no hace falta imaginar que iba a pasar con Xochitl. O sea, sí te acuerdas que también a Colombia le fue igual, ¿eh? Sí. Y Colombia nunca le dijo a usted, señor Trump. O sea, todo lo contrario. Exacto. Tiene una brújula bien desviada, pero creo que ese es el punto al que estoy llegando. Creo que hay que creernos en dónde estamos y entender que hay que defender nuestra soberanía, y defender no es una guerra, no es un berrinche. Si nosotros no cuidamos lo que es nuestro, va a llegar cualquier hijo del norte a querérnoslo quitar. Ya ocurrió antes. Yo nada más quiero recordarles que al menos Texas, California eran nuestros. O sea, sí nos acordamos como ese territorio. Ok, entonces eso puede volver a pasar en cualquier momento. En cualquier momento, no porque ya haya avanzado el tiempo, eso puede pasar, porque los movimientos, los intereses son muy, muy, muy grandes. Y sobre todo cuando recordamos que en la frontera tenemos litio, que en Sonora hay litio. Son alertas, son focos rojos que están prendidos y que no podemos soltar. Defender la soberanía y tener una buena relación con un gobierno como es el de Estados Unidos, queda claro desde el presidente López Obrador hasta la presidenta Claudia que no es imposible tener una buena relación. También yo lo he visto así, creo que Estados Unidos
le ha tenido mayor respeto a un gobierno como el de México, que entiende y que defiende y que va por primero los suyos, y que bajo esa bandera, más las fortalezas que tiene México, más el reconocer ese potencial que tenemos y cómo estamos tan interconectados, nos ha permitido hacer negociaciones que han salido avantes. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El no olvidarnos de dónde venimos, ni quiénes somos, ni cuáles son nuestras fortalezas, creérnosla en tiempo real, ¿no? Ahora sí que creernos quiénes somos en tiempo real y dejar de estar pensando que lo hecho afuera es mejor hecho. Creo que el escenario es ese. Estamos peleando porque nuestra mano de obra la quieren, pero la quieren más barata. No porque sea mala, sino porque quieren pagar menos. Si nuestra mano de obra es tan ansiada, es tan deseada, bueno, creo que volvemos al punto de lo hecho en México. Sí está bien hecho y por eso tenemos que defenderlo, no ceder ante las presiones. Yo sé que para la derecha eso no está en su vocabulario, pero para nosotros sí debería de estar, entendiendo que no podemos estar a la expensa de que un país entre en berrinche y entonces todos entremos en crisis. Creo que México lo ha llevado muy, muy bien. Falta mucho, hay muchos límites todavía que poner. Ahora sí que México, creo que es una broma que ya había dicho, México ya fue a terapia, ya fuimos a terapia. Estuvimos en terapias varias intensivas, pero sobre todo esta última fue terapia. Entramos con un gobierno que ya había sanado las heridas de la infancia y esas cosas. Y llegó y dijo, Estados Unidos, sí, pero no. Entonces empezó a poner límites y los límites son súper sanos y sobre todo nos van a defender. Habrá que esperar porque la bolsa se está moviendo demasiado. Trump está haciendo crisis. Hay una alerta por recesión en Estados Unidos. Y si bien no creo que a México le vaya a ir mal, muy mal, pues venimos todavía con ese mito de una realidad. Si a Estados Unidos le daba una gripita, a México le daba una neumonía. Sí. Bueno, yo no creo que en este momento eso vaya a pasar. Hay sectores que sí veo que vayan a tener esas subidas y bajadas, pero creo que si esto es muy claro para todos, si México se defiende y México se mantiene firme, creo que podemos salir avantes. Pues sí, lo que dice Meme, creérsela y no descuidar lo interno. Hace rato que Aline estaba diciendo, bueno, pero es que como también nos desprendemos de todo. Sí. O sea, yo decía, ¿qué hago con los pañales y la leche en polvo? A ver, ¿qué hacemos con eso? No lo compro en Walmart, no lo compro en Soriana, o ¿en dónde lo compro? ¿Qué pañales mexicanos hay? Me estaba acordando, también para ponerle solamente un ejemplo de algo que se olvida, que durante 2008 y 2014, pues una nota que saqué en 2021, en noviembre del 2021, sobre cómo Kimberly Clark estuvo inflando los precios de pañales para bebés, toallas sanitarias y pañales para adultos. O sea, golpeando a bebés, a mujeres y a adultos mayores. Y creando monopolios. Ajá, o sea, es como, a ver, sí, está muy bien la defensa, está muy bien que empecemos a despertar ese nacionalismo porque es necesario, es sano, cierta dosis de nacionalismo siempre es sana, pero también, o sea, tenemos que ver hacia adentro. No nos vamos a poder desprender por completo de Estados Unidos, ni de sus mercados, ni de muchas cosas, pero sí creo que hacia adentro, si nos descuidamos, mucho del proyecto puede no ser exitoso. O sea, ahorita a la presidenta le está yendo muy bien en su popularidad por su estrategia con Estados Unidos, pero ya esta euforia, lo de Trump y sus berrinches van a pasar y tenemos que reenfocarnos hacia lo de adentro, que ese Plan Nacional de Desarrollo que presentó, ese proyecto México que presentó, se aplique realmente y que todos se activen para cumplirlo. Así es. Pues bueno, con eso ya hemos llegado al final de este Versus. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Hay varios temas que todavía se quedan ahí sobre la mesa para seguir analizando. Creo que lo veíamos venir desde que Donald Trump ganó, o sea, vamos a tener y ahí más pláticas sobre lo que está haciendo el presidente estadounidense. Quizás, como decíamos hace un momento, ¿no? Dani ponía en Café y Noticias, quizás sí termina echando para atrás todas estas decisiones después de todo el movimiento y otra serie de incertidumbres van a venir. Así que aquí nosotras vamos a estar para darles a conocer qué es lo que está pasando y sobre todo que este plan sí se accione. Y también estoy revisando ya la lista del consumidor de pañales para ver cuáles va a consumir. Te va a recomendar. Ya estoy en esa tarea. Y ya los estoy pidiendo, por favor. Sí, yo te lo busco. Dicen las mamás, lavas a mano el pañal de tela de cielo. No, hombre, no me da la gana, no. Con la manita desconchavadita.
Con una manita. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Recomendaciones, déjelas también. Exacto, déjenos sus comentarios aquí en el chat. Aquí estuvo todo el programa: Rodolfo Salas, Real de Tequis, Víctor Villa, Quedamos Menos, Abramo Cádiz. ¿Quién más anda por acá? Dante Soto, señor Baena. Ahí les dejaban varios comentarios. ¿Ves? Real de Tequis. En mis tiempos me lavaban el pañal de trapo y me daban leche de pecho. Y no va a faltar el que aconseje eso. Sí, ahí vamos a buscar. Híjole. Muchas gracias. Que pase pañales de tela, ¿Ves? mujer. Ya Te digo, todos pañales te digo, de sabía tela. que iba a salir. Yo me quedo con la tarea de revisar. Mamá, algunas mamá. Sí, no. Miren, por eso yo así. Exacto, ya así. No saben lo que pensando dice. así, dejen Sí, que sean no mamás. saben lo que dejen dice. sean mamás. Van a ver qué va a pasar, ¿no? Muchas gracias a todos. Que pase un excelente inicio de semana. Gracias por quedarse aquí viendo Versus. Comparta el programa para que lleguemos a muchísima más gente. Déjenos su me gusta, déjenos sus comentarios. Si ya nos está viendo en diferido, acá abajo también vamos a estar muy atentas. Y síganos en todos nuestros espacios. Mañana nos vemos acá en Café y Noticias, 7:20 de la mañana. Bye.